Emisoras unidas en Honduras, siempre lo mejor en radio. A continuación, presentamos Melvin Aeroportuarias y más. Siete y 2 de la noche, el personaje en tránsito es traído a ustedes gracias a Tigo, y esta noche está con nosotros el doctor Javier Uclés, quien es psiquiatra y analista nacional, con quien Santiago, Reinaldo y pueblo hondureño vamos a conversar acerca de este tema que ha dado de mucho que hablar en las últimas semanas a través de los hechos que se han dado últimamente en Estados Unidos, precisamente con estas masacres en uno en Buffalo, en un supermercado, y la más cercana, la más próxima, que fue la masacre en la escuela de Texas, Estados Unidos. Buenas noches, doctor Uclés, qué gusto tenerlo en Melvin Aeroportuarias y más, en nombre de Santiago Bonilla y Reinaldo Reyes en Controles. Muy buenos días a todos el staff que están ahí, Santiago, usted, y sus demás ayudantes y sus demás colaboradores. Y bueno, para hablar del tema, estamos listos para lo que usted desee, qué tema quiere tocar de relación a esas masacres que se dio en Texas. Estamos muy impresionados a nivel mundial, y que estamos muy alarmados y asustados, y que mucha gente cruza los dedos y dice ojalá que eso nunca vaya a pasar aquí. Sí, doctor, y precisamente previendo eso, que ojalá que no lo veamos en el territorio nacional, un tipo de este tipo de actos que son repetitivos lastimosamente en los Estados Unidos. Hemos planteado también a través de nuestras redes sociales, doctor, el tema, y la primera consulta que le hacemos es ¿qué es lo que lleva a un joven, en este caso prácticamente saliendo de la adolescencia, a perpetrar este tipo de crímenes, una masacre como la que se dio precisamente en una escuela en Texas, Estados Unidos, doctor, desde el punto de vista psicológico, en este caso como usted como experto, en este caso psiquiatra, doctor Uclés? Bueno, antes que contestarle, quiero decirle que quiero hacerle una mención a su papá que fue un gran periodista, un gran caballero, el periodista que siempre andaba elegantemente vestido en el aeropuerto y que gozaba de mucha simpatía de las figuras personales de Honduras. O sea, él, por el trabajo que hacía Melvin, su papá, por ahí pasábamos todos. Entonces fue un servicio muy importante que su papá hizo. Y pues felicitarlo a usted por ser el papá de él, y su papá era un gran señor, un gran caballero. Bien, con el tema Texas, el tema más Texas, pues eso, hay una combinación de factores que se fueron dando de manera escalonada. Por ejemplo, ese muchacho recibió bullying en su escuela donde estaba. Luego creo yo que hubo también agresiones hacia él, ya sea en la calle o por grupos violentos, o también por el uso de sustancias como cocaína. Pero también siempre habían señales, oyendo los reportajes que hacen los periodistas. Allí habían señales tempranas. Eso se llama señales tempranas, es cuando empiezan a aparecer ciertos comportamientos extraños y raros, pero que llamaban mucho la atención, y que la familia no tenía la suficiente autoridad para poderlo manejar. Entonces el muchacho hacía lo que quería. Es frecuente que en Estados Unidos los hijos los dejen las mamás con las abuelas, o sea, reciclan a la abuela como para que le haga el papel de mamá. Igual pasa cuando las señoras tienen hijos acá y se van para Estados Unidos, entonces reciclan a su abuela y la ponen de mamá de los muchachos aquí en Honduras, y ella se va para allá. Entonces eso, o sea, todo lo malo, ahí no había nada bueno en todo eso. Y luego viene
el mercado de las armas. Hay un mercado inmenso de la venta de armas, que es una gente muy poderosa y que se oponen totalmente a que la gente, a que se suprima eso de las armas. Y eso hace que ellos sean tan poderosos que no logran en el Senado y en otro lado, por más que hayan matanzas en ataques, nunca logran tener que los oigan y que les crean. Entonces, ¿qué sucede? Que como es venta de armas, las armas se compran ahí como que fueran en el supermercado. Entonces los vendedores se oponen a eso y dicen que es para defenderse, y dicen que es para matar animales salvajes y cosas de eso. Pero hay combinación de factores. Pero en sí hay una situación que yo creo que no se hace todo lo necesario. Y yo creo también que estas masacres van a seguir sucediendo en todo Estados Unidos, y pues todavía no aparecen en otros países, un poco en Europa, pero digamos aquí en nosotros en Latinoamérica todavía no se atan ese tipo de cosas, afortunadamente. Doctor, buenas noches, le saluda Melvin. En función de lo que pasó en Buffalo, ¿usted cree que haya una conexión con este segundo caso, ya que por lo general este tipo de acciones o aptitudes las transmiten en redes sociales, entonces como que lo suben a sus redes sociales y otros van viendo ese tipo de acciones y como que quieren imitar? ¿Usted cree que eso sea una cadena que se está dando? Yo creo que sí. Y luego fíjese que hay otro elemento importante, que cada día los muchachos jóvenes están más alejados de Dios, están más alejados de las religiones, están más alejados de Dios. Sus estudios no los concluyen, los interrumpen y se dedican a consumir drogas, y eventualmente han sido ultrajados sexualmente y no sexualmente. Entonces, cuando usted dice que puede haber una conexión con lo de Buffalo, sí, es probable, porque con las redes sociales se puede acortar el camino y hacer ese tipo de cosas. Yo creo que sí, tiene razón usted, y que además eso va a seguir, lamentablemente eso va a seguir. Y el hecho de que tanto muchacho que va, por ejemplo, el fenómeno está conectado con el fenómeno de la gente que llegan a vivir allá, que no tienen auxilio, no tienen ayuda, y no hay autoridad. Los muchachos no obedecen mucho, ni en los colegios, ni en la calle, ni en las casas. Entonces es bien difícil. Lamentablemente, debo decir esto, que eso siempre ha estado y eso va a seguir estando. Y la razón es de que hay otros intereses de consumo de armas, de venta de armas, sobre todo eso, y de venta también. Estados Unidos está muy lleno de consumidores de droga y de droga, cocaína, y esas drogas están siempre al lado de ellos y no tienen autoridad, no tienen los muchachos así un poco de vigilancia o de régimen disciplinario en su casa. Entonces, ¿qué pasa? Un muchacho de esos, siempre habían señales tempranas que era muy callado, que no hablaba con nadie, que no tenía amigos, que no se llevaba con gente, que no era sociable, que no era amigable y que pasaba encerrado. Ahí esas son señales tempranas que se le llaman psiquiatría. Y nosotros los psiquiatras entendemos que esas son señales tempranas que debieron haberse intervenido, que debieron habernos reportado, pero a veces las señoras o las personas con que están ellos los dominan. Los muchachos dominan a la gente y las amenazan de eso, de que le vayan a hacer algo. Entonces hay una situación de anarquía, de violencia, y no pueden controlarlo. Al final, ¿qué sucede? Me imagino que es lleno porque si esos muchachos inmediatamente que los capturan, les chequean en la sangre cómo están, muy probablemente estén llenos de drogas. Y entonces eso hace de que se confirme que siempre está el consumo de drogas. Porque en Estados Unidos no están preocupados por los
los barcos o los camiones o los aviones que van llenos de drogas. No, a ellos no les preocupa eso, porque esa es la parte delincuencial de la droga, entonces ellos no se meten en eso. Ellos, los norteamericanos, se meten únicamente en la parte de salud, quiénes están consumiendo drogas, por qué las están consumiendo y cómo se puede hacer para evitar que ellos consuman drogas. Ese es el enfoque de ellos. Entonces, hay una diferencia entre el estado de ellos, hacia dónde va, y lo que realmente se da. Doctor, y estos rasgos de personalidad, de conducta que muestran este tipo de personas, acá en el país, hay pacientes, en el caso a nivel personal suyo, ha tratado con este tipo de personas, pacientes, en este caso, que presentan signos o rasgos de personalidad similares a las personas que han cometido este tipo de actos normalmente en los Estados Unidos. Sí hay, pero no tan marcados como se da ahí, digamos, ahí que salen esas fotos vestidos de mujeres, esas cosas no se dan. Pero sí, aquí nosotros estamos llenos de consumidores de drogas, llenos de vendedores de drogas. Aquí o sea, hay 3 categorías de países: los países que producen, los países que trafican y los países que consumen. Honduras está lleno de productores. Aquí se producen las drogas, aquí se siembran y aquí se arreglan. Tenemos altos niveles de productores de drogas, la que se siembra y la que se arregla. 2, ¿qué pasa con los traficantes? Bueno, que aquí está lleno de traficantes de drogas, lleno, y cuando lo digo con absoluta propiedad. Está lleno Honduras de consumo de drogas. Y luego están también los traficantes. Aquí se trafican drogas. Bueno, ya ven todo lo que ha sucedido, ¿no? Y eso siguen hallando montañas enteras llenas de marihuana, llenas de coca en algunos departamentos. Y eso no se controla. Entonces nosotros estamos ya llenos de drogas. Hay venta de drogas y consumo de drogas en todo el país. Choluteca, Occidente, Olancho, allá la parte de la costa norte. Todo eso, nosotros estamos llenos de eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que si la producción, venta y consumo no es tan alta que no pueden las autoridades poderlo controlar. Entonces, no nos queda más que estar viviendo y sufriendo esas cosas. En las casas se dan esas señales que yo le he dicho a usted. Por ejemplo, que se ponen rebeldes, que se ponen malcriados, que se ponen groseros, que andan armas en calle. Todo eso existe. Acá existe, pero no tan marcado. Pero en Estados Unidos eso es muy marcado. Y esas actitudes suicidas de los muchachos, que imagínense qué terrible esos muchachitos, esos niñitos, que tenían que ver, no tenían que ver nada, pero entonces viene una de hacer daño, de destruirlos, y sobre todo dañar al colegio, a lo mejor en ese colegio donde estudió él, o los profesores. Doctor, agradecemos su comparecencia, sus declaraciones y sus palabras y su análisis desde el punto de vista clínico para tratar este tema tan importante, porque creemos nosotros aquí en la radio que es fundamental hablar de este tipo de temas para que no se den y poder que los padres tengan una mayor amplitud y un mayor concepto de la magnitud de lo que está sucediendo en otros países y pues a poner más atención en nuestros niños. Agradecemos, doctor Uclés, su tiempo por habernos acompañado aquí en su noticiero. Bueno, pues gracias por la invitación y gracias que pude tener contacto con usted y con su papá, que éramos grandes amigos, y el trabajo que usted está haciendo en esta emisora, pues está bueno, lo felicito y cualquier cosa estamos a sus órdenes y le deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias, doctor. El doctor Javier Uclés, quien es psiquiatra, esta noche en El Personaje en Tránsito, traído a ustedes gracias a Tigo. Bueno, y nuestra sección de noticias nacionales que es traído a ustedes gracias a Banco Ficosa. Le damos la más cordial bienvenida a Pavel Espinal, es exdirector de Aeronáutica Civil en el territorio nacional. Licenciado Espinal, para conversar sobre el tema Aeropuerto Internacional de Palmerola,
tras lo visto sobre todo en estos últimos días que las condiciones climáticas no han favorecido mucho la zona central del territorio nacional y varias partes del país. Y bueno, han trascendido varias imágenes, ciertos videos donde se muestra vulnerable el aeropuerto internacional de Palmerola, se ha infiltrado agua, incluso hoy trascendió otro video en la zona de los baños en donde veíamos incluso hasta goteras en el interior del aeropuerto internacional de Palmerola. Y nosotros hemos posteado en nuestras redes sociales, compartir un poco con nuestros oyentes y seguidores si reúne las condiciones para operar como aeropuerto internacional de Palmerola, con las imágenes que han trascendido y que han dejado de alguna otra forma mal sabor de boca en la población hondureña en las condiciones en que hoy por hoy está el aeropuerto internacional de Palmerola. Un gusto poder saludarlo. Buenas noches, licenciado Espinal. Sí, buenas noches Melvin, a todo tu staff también. Sin duda la pregunta es muy interesante porque es una obra de reciente creación, es una obra nueva también y que se ha presentado desde la semana pasada, desde la madrugada del domingo anterior, pues ha presentado ciertas inconsistencias del mismo aeropuerto. Y hay que recordar también, Melvin, en ese sentido de que esa zona es donde llueve bastante. Es una zona de que cae mucha cantidad de agua y los vientos son muy rachados. Pues actualmente el aeropuerto, te puedo decir que no cuenta con la certificación necesaria conforme a lo que es el contrato de Palmerola. Cuando se firmó dice que tienen que entregar un aeropuerto debidamente certificado para operaciones IFR, que significa bajo las regulaciones instrumentales. Hace falta la torre de control que ustedes han visto. Sí está la torre de control construida, pero no todavía terminada. Se opera con una torre de control que es provisional, ¿verdad? Y hacen falta muchas radioayudas, como la ayuda del POR, el IFR, hace falta también un ADS, y hace falta entregar el mismo aeropuerto con una certificación ILS, o sea, un sistema instrumental categoría 1, que va a hacer que los aviones prácticamente aterricen solo, digámoslo así, ¿verdad? Que eso es lo que significa. Pero ustedes han visto también esta semana que se ha nombrado por parte del Congreso Nacional una moción que presentó a una señora diputada del Partido Libre y en donde quedó integrada ya una comisión para la revisión de este contrato. Ahí nos vamos a dar cuenta porque todavía nosotros no sabemos. Nosotros tenemos que conocer verdaderamente cuánto dinero por parte del Estado de Honduras, por parte del concesionario y por parte de la concedente se ha invertido, lo que es la cantidad de dinero que se ha invertido por parte de algunas instituciones, y me refiero al INPREMA, que ha invertido una gran cantidad de dinero. Así que no sabemos, hay otras instituciones que han dado dinero también, y necesitamos saber por qué este proyecto se está encareciendo y es un proyecto que ya está presentando problemas y no ha pasado ni un año de su apertura. Llevamos alrededor de 5 o 6 meses y ustedes pueden ver un sinnúmero de cosas que están pasando. Muchos vuelos también, por ejemplo, hay una empresa que vuela hacia Roatán que se había trasladado para allá y regresó a Tegucigalpa a hacer sus operaciones en Tegucigalpa. Otra línea aérea regional también que vuela a nivel internacional, pero tiene su sede en El Salvador y en Colombia, tenía vuelos diarios hacia Comayagua y bajó sus vuelos a 3 o 4 vuelos semanales. Igual está pasando se dice que una aerolínea que vuela desde Estados Unidos con operaciones a 4 días dentro de la semana va a eliminar ese vuelo desde la ciudad de Miami hacia Palmerola. Entonces nos preguntamos qué está sucediendo, qué está pasando, qué es lo que está verdaderamente, por qué las aerolíneas están bajando esa operación diaria que se tiene a operaciones 3 o 4 vuelos a la semana y otras están cancelando. Por ejemplo, hay una aerolínea estadounidense que canceló su vuelo de Dallas a Palmerola, y esto sí nos preocupa mucho porque recuerden que allí es donde se vuela más que toda la gente que vive en Nueva Orleans y que estudia y que hay muchos hondureños por ese lado, así que es muy preocupante la situación como está. Esperamos que esta comisión, que está integrada por señores diputados,
de muy alto calibre, de muy alto conocimiento, que nos puedan dar también esa información. Apegado a eso también se dijo acerca de la interpelación a los comisionados de la Superintendencia de Asociaciones Público-Privadas, que van a tener que rendir un informe en el Congreso Nacional. Pavel, buenas noches, te saluda Melvin. ¿Cómo has visto la afluencia de pasajeros en función de una comparativa entre San Pedro Sula y Palmerola? Si es que varios capitalinos se están trasladando por mejores precios para San Pedro Sula, o los precios que se habían prometido ya están establecidos en el aeropuerto de Palmerola. Gracias, Melvin. Buenas noches. Fíjate que es muy interesante la pregunta, porque lo que hemos estado viendo nosotros es que ellos habían entrado en unas aerolíneas con un equipo de aviación muy interesante, que me refiero al Boeing 737 MAX, ¿verdad? Para que tengas una idea, el MAX tiene ciertas categorías, 7, 8, 9, y esas categorías estaban trayendo alrededor de 188, 190 pasajeros. Esa aerolínea ha cambiado sus aviones a un Airbus 319, imagínate, ni siquiera el 320, sino que el 319, que más o menos está agarrando pasajeros de 140 y pico de pasajeros. Entonces está viendo una disminución. Los pasajes siguen siendo los pasajes más baratos a través del Aeropuerto Internacional de San Pedro Sula, que es la que tiene mayor cantidad también de usuarios, que siempre lo ha tenido, ¿verdad? Aún con el Aeropuerto Internacional de Toncontín ha tenido la mayor cantidad de pasajeros en San Pedro Sula y la mayor conectividad también, con operaciones nocturnas también. No así el Aeropuerto Internacional de Palmerola, que no las tiene. Y se va autorizado por parte de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil para tener operaciones nocturnas, pero en aspecto visual, o sea que el piloto tiene que estar viendo la pista. ¿Te imaginas en estos tiempos de lluvia, en esta temporada de lluvia, si ese lugar queda cerrado por las tormentas que se están presentando y que ahí debe una cantidad de lluvia, ¿dónde se van a mantener holding estos aviones, verdad? ¿Dónde van a tener la espera? Posiblemente estén en las áreas que estén estipuladas para el Aeropuerto Internacional de Toncontín, que es hacia el lado de Talanga y hacia el lado sur de la pista de Toncontín, hacia la parte de Sabana Grande. Pero sin duda, a mi criterio, creo que siempre fue una apertura muy prematura la que tuvo el Aeropuerto Internacional de Palmerola. Se tuvo que haber esperado tener las certificaciones para poder hacer esas operaciones nocturnas y terminar. Pues no sé si ustedes han visitado el Aeropuerto Internacional de Palmerola. Le hace falta mucho, pues le hace falta bastante todavía. Hay un informe de la Superintendencia de Asociaciones Público-Privadas que dijo, y dice el mismo informe, que la apertura prematura del aeropuerto pues ha atrasado bastante lo que es la terminación de la terminal aérea, tanto en el lado aire como en el lado tierra. Bueno, ya para finalizar, estos son inconvenientes que perfectamente se pueden resolver. ¿Qué futuro le ve a Palmerola? Mire, la aviación es perfecta. No, en aviación no se juega. En aviación, todos los manuales de aviación están integrados para que la aviación siga siendo perfecta. Ustedes pueden ver la gran cantidad de vuelos que se presentan diariamente en todo el mundo y siguen habiendo más accidentes automovilísticos que accidentes en materia de aviación, lo que le quiere decir que las regulaciones aéreas son bastante serias, son bastante fuertes. El estudio que se le hace a las tripulaciones, a todo el personal técnico aeronáutico alrededor del mundo, tiene una significación bien importante para que todas las operaciones puedan tenerse dentro del marco de la seguridad. Entonces, cuando uno construye un aeropuerto, se hace con todas estas alternativas a través del anexo 14 de la Organización de Aviación Civil Internacional. Y si usted sigue ese manual, si usted sigue todo esto, va a tener el éxito asegurado. Creo que Palmerola, ese estudio, ese informe que presentó la Superintendencia de Asociaciones Público-Privadas, nos deja conocer que se aperturó de una manera acelerada, que le hace falta mucho todavía al aeropuerto. Y esperemos, ¿verdad? Los aeronáuticos, todos los que estamos dentro del mundo aeronáutico, pues es una bonita obra, pero es una obra que debe de haberse terminado y creo que su aceleración para su apertura
creo que fue un grave error. Y el otro grave error que yo siento también es que se haya cerrado el Aeropuerto Internacional de Toncontín para los vuelos internacionales, dañando al mismo para poder favorecer a otro aeropuerto. Entonces, yo creo que se tuvo que haber dejado esto a la oferta y la demanda, donde está encontrar a los pasajes más baratos. Así que creo que la última vez que hablé con Melvin y a través de este programa, yo dije que se encaminaba siempre a hacer un aeropuerto fantasma, el Aeropuerto Internacional de Palmerola. Ojalá esté equivocado, ojalá pueda quedarme con esa equivocación, pero todo apunta para ahí. Ustedes van a ver también que estos vuelos que les he hablado, que han sido suspendidos, pues se hace porque no tienen los pasajeros debidos, ¿verdad? Pero miren en San Pedro Sula tiene una gran cantidad de pasajeros que circulan por ahí, y en esta semana vimos que algo parecido a lo que le pasó a Palmerola en inicios de semana le sucedió a San Pedro Sula, pero creo que allá también hay que ver también lo que les pasó con los huracanes Eta y Iota, que sí lo afectó bastante, y esto no nos debería de asustar mucho, pues en las construcciones pueden darse esto, pero como les repito, la aviación es perfecta, es verdaderamente bajo estándares muy altos, y esto no se puede seguir presentando en el país para que nosotros podamos tener una inversión de la magnitud del dinero que se ha invertido en la misma. Así que queremos saber cuánto es la inversión total del Aeropuerto Internacional de Palmerola, porque son recursos nuestros, son recursos de todos los hondureños, y son recursos de ciertas instituciones de previsión social también que se han invertido. Así que deberíamos de saber cuánto ha invertido el concesionario, cuánto ha invertido el concedente y cuánto dinero se ha aperturado también del cambio, ¿verdad? Porque tenemos ahí, recuerden que ahí se hizo el cambio con el Reino de España, de la reconversión de la deuda, más el dinero que está de estas instituciones de previsión social. Perfecto, Pavel, muchas gracias. A Pavel Espinal, exdirector de Aeronáutica Civil en Honduras, con nosotros esta noche aquí en Melvin Aeroportuarias y más. 7:36 de la noche, y la sección económica es traído a ustedes gracias a BAC Credomatic. Esta noche está con nosotros Eduardo Rodríguez en una entrevista y enlace internacional desde Costa Rica. Buenas noches, Eduardo, en compañía de Santiago Bonilla y Reinaldo Reyes en controles, y el pueblo hondureño te saluda. Qué gusto tenerte, Eduardo. Buenas noches, don Melvin, pura vida. Y un saludo muy especial a todo el pueblo hondureño. Continuamente voy mucho allá, entonces es bastante cercano el cariño que le siento a todo el país de Honduras. Eduardo, igual el cariño es mutuo para todo el pueblo costarricense, y pues compartiendo esta problemática que creo que no solo es a nivel de Centroamérica, sino a nivel mundial, el alza y los precios de los combustibles, que este es el tema a tratar esta noche en nuestra sección económica, y pues te hemos invitado a ti como abogado en estudios de economía desde Costa Rica y MBA en estudios financieros. ¿Cómo están viviendo ustedes, los costarricenses, los ticos, esta situación, pues que por lo menos aquí en Honduras está cuesta arriba? Bueno, pues con mucho dolor también. Todos lo sentimos muchísimo en el bolsillo. Realmente el tema del combustible está afectando muchísimas variables en Costa Rica, en la economía costarricense, porque, bueno, todo esto tal vez es por una situación internacional, que es lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Hace que el bien sustituto del gas, que es lo que se tiene en este momento cortado de lo que produce muchísimo Rusia, haga que los combustibles aumenten muchísimo de precio, porque y por ende aumenta muchísimo el precio. Eso ha hecho que a nivel mundial el precio del galón de gasolina haya aumentado muchísimo, y para el caso de Costa Rica pues no es la excepción. Estamos siendo bastante golpeados, tenemos de los precios de combustible más altos de Latinoamérica, y esto por la forma como lo tenemos diseñado. Nosotros es un 58% la gasolina, el precio internacional, y tenemos un impuesto que es aproximadamente el 29%. Entonces, que va sobre el precio del combustible. Además de que tenemos una situación, empuja el tipo de cambio, porque como todo lo importamos, Costa Rica no es productor de combustible, al igual que pasa con Honduras, bueno, todos los pueblos de Centroamérica,
presionan los tipos de cambio por la importación de la gasolina, y esto nos hace sentirlo en toda la economía. Eduardo, buenas noches. Le saluda Santiago Bonilla. En relación a las medidas que se están tomando por parte del gobierno para hacerle frente a esta situación que está atravesando el mundo, ¿por dónde se ha inclinado? Acá se ha aplicado un subsidio del 50% al precio del diésel, que se ha mantenido hasta que la cosa vaya mejorando, pero en Costa Rica, ¿cómo se ha sobrellevado el tema en cuanto a medidas que ha hecho a nivel gubernamental? Vamos a ver, acá tenemos una situación para el caso de Costa Rica que es particular. Primero, que el gobierno acaba de entrar, entonces lo primero que anunció fue un cambio en la fórmula del cálculo del precio final. Nosotros en Costa Rica todo el combustible que llevamos, que se consume, se importa ya refinado, y la fórmula básicamente es el precio internacional más lo que sería el margen de operación de la importadora, que es estatal, el margen del distribuidor, que es un 7%, el flete, que son 2%, y este impuesto. El gobierno ha hablado de modificar la fórmula particularmente para el tema del diésel, pensando en efecto que el diésel es lo que consume principalmente los medios de transporte masivo, como los buses o inclusive los camiones. Entonces, para que este efecto del precio del combustible no haga una externalidad negativa, llamamos en economía, es decir, no genere mayor presión de los precios en el resto de los productos. Entonces se quiere hacer primero ese cambio. El segundo tema que se ha tocado, pero no ha sido por parte del Ejecutivo, sino ha sido por parte del Congreso, es modificar este impuesto, que como les comentaba, rondan 25-29% del valor del precio del combustible. Este impuesto, gran parte se va para, un 21% se va para CONAVI, para vemos lo que son vías, un 23% para municipalidades y un 50% se va en diferentes... ¿Qué sucede? Que en Costa Rica venimos saliendo de una crisis fiscal. Apenas a marzo hablábamos de que ya teníamos un superávit primario. Entiéndase, un superávit primario quiere decir que tenemos más ingresos que costos, ¿verdad? Pero todavía nos falta pagar toda la deuda. El problema es que Costa Rica sufrió un ciberataque en el Ministerio de Hacienda. Entonces, hoy en día vamos a ciegas, no sabemos realmente cómo está la situación. El tema de la recaudación fiscal se ha complicado bastante. Yo no me atrevería a decir que todavía mantenemos el superávit, porque realmente han habido mucha variabilidad por el ciberataque que tenemos nuestra hacienda digital paralizada. Entonces, el tema de modificar el impuesto se está atrasando muchísimo porque es como disparar a ciegas. Generar un subsidio, pero como les comentaba, tenemos mucha presión fiscal de momento, entonces generarle otro gasto más al gobierno es realmente complejo. Y básicamente esto es lo que se ha conversado. Entonces hay que esperar esta nueva fórmula que quiere hacer el Ejecutivo, que, siéndoles muy honesto, debido a que el impuesto es, o sea, debido a la estructura de la fórmula y el porcentaje del gasto que se genera, es bastante rígido, porque al final un impuesto que tienen que pasar por Congreso sí o sí, y márgenes de distribuidor y márgenes de flete que, a menos de castiguemos al distribuidor o castiguemos al transportista o castiguemos a la empresa estatal, al Recope, no va a haber mucha variación en cuanto al precio. Entonces vamos a esperar un poco a ver qué es lo que se dice. Principalmente lo que pasa en Costa Rica es que el precio internacional no se maneja, solamente se acomoda una vez al mes, el segundo viernes del mes. Eso hace que lo que se utilice es una desviación estándar para saber más o menos la proximidad de cómo va a estar el precio del combustible el próximo mes, porque no se puede aumentar muchísimo. Yo me imagino que va a andar por ahí el tema para tratar de apaciguar un poco el precio al consumidor final. Sin embargo, eso es una bola de nieve que posteriormente alguien tiene que pagar los platos rotos, y el gobierno en este momento tiene la faja bastante socada como para llevarlo a cabo. Eduardo, agradecemos tu análisis y tu comparecencia esta noche aquí en Honduras, en nuestro noticiero, y pues vamos a seguir teniendo este tipo de conexión, enlace internacional, pues se visualiza, por lo menos aquí en Honduras, que esta alza no va a parar y viene para varios meses. No sé si es lo mismo en Costa Rica, Latinoamérica, así que para que podamos seguir conversando de este tema que a muchas personas
pues no nos interesa. Por supuesto, y sí, en efecto, creo que es algo que no se va a disminuir, por lo menos en el corto plazo. En la guerra de Ucrania y Rusia se pensó que iba a ser una guerra bastante corta, ya llevamos bastante tiempo, con varios meses con esta guerra, y las sanciones económicas pues le duelen a Rusia, pero no duelen también al resto del mundo. Entonces va a haber una subida y va a seguir subiendo todavía el precio del combustible muy probablemente, por lo cual vamos a tener mucho que hablar y con muchísimo gusto estamos para servirles. Gracias, Eduardo. Hasta Costa Rica, Eduardo Rodríguez, quien es MBA financiero y abogado en estudios de economía en Costa Rica, esta noche en la sección económica, traído a ustedes gracias a BAC Credomati. Bueno, en nuestra sección de la vacuna al día, Melvin, seguimos con contactos internacionales que surgen desde la región centroamericana. Nuevamente, invitado especial desde Costa Rica. Así es, estimado Santiago, esta noche en la vacuna al día, traído a ustedes gracias a farmacias.farma, está con nosotros el doctor David Loria, quien es virólogo y docente e investigador de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. Buenas noches, doctor David, qué gusto tenerlo acá y todo el pueblo hondureño le escucha y le saluda. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá. Gracias, doctor. Pues un tema que estamos, creo que tiene a todo el mundo con las alertas encendidas y es esta situación de la viruela del mono. En Centroamérica estamos preparados para recibir una nueva pandemia. ¿Cómo visualiza usted este panorama de llegarse a dar una situación de este tipo? Vamos a ver, la viruela no es nueva, es probablemente una de las enfermedades más viejas que ha vivido la humanidad. Aprendió a hacer vacunas por esta enfermedad y la primera vacuna que se desarrolló fue contra la viruela y es altamente efectiva. Durante los brotes de viruela, antes de que la lográramos erradicar, seguramente habían brotes de la viruela del mono, pero pasaban desapercibidos por las similaridades, digamos, que presenta el paciente con la infección, entonces no se había reconocido. Conforme eliminamos la viruela de la faz de la Tierra, gracias a la vacuna que se diseñó en 1776 o incluso antes, empezamos a darnos cuenta que había otra identidad de características similares, pero con una menor tasa de afectación a la persona. Ahora bien, la vacuna que se utilizó para la viruela tiene cierto grado de protección contra la viruela del mono, el monkeypox. Sin embargo, la vacunación contra la viruela se dejó de aplicar por allá de 1970. En los 70 dejamos de aplicar la vacuna. La población mundial estaba ya inmunizada contra la viruela y la gente quedaba con esa protección cruzada que se llama contra la viruela del mono. Ahora bien, la gente que nació posterior a la era de la vacunación contra la viruela no tiene dicha capacidad de controlar de forma cruzada la infección. Y esto puede ser alguno de los factores que ha permitido que en los años recientes hayan habido brotes relativamente frecuentes de la viruela del mono. Allá en África, principalmente en África del Oeste y África Central. Entonces, digamos, conforme va aumentando la población sin tener, digamos, memoria dado por la vacuna, ya que no nos siguieron vacunando debido a que ya la viruela estaba erradicada, poco a poco se hace, digamos, un caldo de cultivo un poco más grande, en el cual se pueden dar brotes y los brotes se dan con mayor frecuencia y tal vez con mayor tamaño. Ahora bien, a diferencia del COVID, este es un virus que conocemos desde hace mucho tiempo, conocemos de arriba para abajo su estructura de genoma, conocemos la capacidad del sistema inmunológico de combatirlo, sabemos cuál es el efecto, sabemos cómo se transmite. No es nuevo,
con este virus ya nosotros tenemos mucho entendimiento de cómo es que él se comporta, de cómo es que lo podemos controlar, de cómo es que se puede tratar a un paciente infectado y sobre todo sabemos cómo identificarlo rápidamente en el paciente infectado. Ahora bien, puede ser que los médicos y los expertos en salud a nivel, digamos, local hayan olvidado o nunca hayan experimentado estos casos y entonces les cueste diagnosticarlos, pero fácilmente con unas cuantas revisiones del tema rápidamente pueden localizar a los pacientes y efectuar, digamos, un control adecuado del brote o de la infección. Ahora bien, Centroamérica debería estar preocupado. En lo absoluto, Centroamérica no debería estar preocupado porque, como les digo, sabemos cómo controlarlo. No es raro que aparezcan casos en Centroamérica, ¿verdad? Puede ser que hayan casos, pero de unos cuantos casos, de unos cuantos eventos puntuales, creo que no va a llegar a pasar más allá. Como le digo nuevamente, tenemos una vacuna que confiere cierto grado de protección, podemos hacer vacunaciones perimetrales alrededor de los casos para evitar, digamos, dispersiones y yo creo que, digamos, lograríamos fácilmente controlarla, más con toda la experiencia que nos dejó el COVID en el manejo, digamos, de estos eventos. Es decir, doctor, que quede claro en la población hondureña y también a todos nuestros oyentes a nivel internacional que no estamos hablando de una enfermedad, en este caso similar al COVID, en este caso en cuanto a nivel de propagación, en donde los casos no se podrían disparar, digamos, en gran medida. Se van a presentar casos, pero no en gran magnitud, es lo que podemos captar, doctor. Exacto, más si aprendemos a diagnosticarlo oportunamente. El diagnóstico diferencial que se llama de la viruela y de la viruela del mono es la varicela. Yo no sé si ustedes recordarán de cuando sufrieron varicela. Es un brote en la piel muy similar, en donde aparecen primero manchitas, luego las manchitas se hacen como bombitas y las bombitas luego se revientan y se hace como el granito y la cicatriz, ¿verdad? Ese es el diagnóstico diferencial con la varicela. La principal diferencia con la varicela, para que la gente entienda, es que todas las bombitas, o sea, todo el cuerpo, van a aparecer las manchitas simultáneamente, pero todas van a estar en el mismo estadio. Primero aparecen como manchitas, luego aparecen como pelotitas, luego las pelotitas se hacen vesiculitas, es decir, las bombitas, las ampollas, y luego se rompen. Pero todas van al mismo tiempo. Mientras en la varicela usted va a tener en un área de la piel, por ejemplo en la mano, los diferentes estadios. La manchita, la pelotita, la vesiculita y la vesiculita ya reventada. Eso se le llama, digamos, asincrónica. El rash es asincrónico, mientras que en la viruela es sincrónico. Doctor, gracias, agradecemos su comparecencia, su análisis y estas palabras que seguramente a muchas personas a nivel nacional e internacional dejarán pues un poco más tranquilos en función pues de esta alarma que se está levantando a nivel mundial con esto de la viruela del mono. Gracias, doctor, seguramente vamos a seguir teniendo más contactos para que podamos seguir platicando con usted acerca de este tema y diversos temas que se van a dar en el aspecto de la salud a nivel mundial. Ok, un gusto. Gracias, el doctor David Loria desde Costa Rica. Esta noche en La Vacuna al Día traído a ustedes gracias a farmacias.farma. Con nosotros, René Mendoza, para analizar también esta gran final. René, qué gusto poder saludarlo esta noche aquí en Aeroportuarias y más. Pues sus primeras impresiones luego de esta gran final en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. Buenas noches. Santiago, buenas noches, un gusto, un abrazo también para Melvin y para toda su audiencia. Estamos en la ciudad de San Pedro Sula, donde se llevó a cabo el partido de la gran final, partido que generó pues ilusión al aficionado de Real España y mantuvo en suspenso al aficionado de Motagua. Hoy podemos decir que Real España se despide con dignidad, que luchó, que hizo en buena parte del partido, hizo su tarea, y que Motagua
hoy le sacó renta a lo que había logrado en el partido de ida. El triunfo de 2-0 a Real España le permite retirarse del torneo como un subcampeón digno, y el 3-0 de la ida le permitió a Motagua pues tener esa ventaja que hoy supo aprovechar en el Estadio Olímpico. René, ¿cómo vos que estuviste ahí en el estadio, cómo fue esa sensación de cómo mirabas la fachada, el rostro de los motagüenses, como te decía Santiago, pues y después de ir ganando 3-0, ahora estaba pues viendo un poco cuesta arriba con ese 2-0 que anotó el Real España? ¿Los mirabas preocupados o con esa seguridad de que iban por la 18? Mira, hay que decir que finalmente ni los aficionados de Real España se entusiasmaron tanto como para venir y hacerse sentir en un partido tan relevante, ni que los aficionados de Motagua, que tenían, digamos, una mano puesta en el título, tampoco sintieron la confianza como para llenar el Estadio Olímpico. Aproximadamente el estadio estuvo con un 60% de su capacidad. ¿Y para qué? Está claro que vivieron mucho suspenso, que vivieron mucho drama, sobre todo en el segundo gol, porque las sensaciones del partido cambiaron. Luego del penal que detiene Licona, todo parecía que pues se cerraba el telón para Real España, resucita con ese gol de Debron García. Posteriormente el error del que había sido el héroe Licona deja la pelota ahí para que el argentino Roca anotara, y ya con el 2-0 de verdad que vi rostros de preocupación, rostros desencajados, pero te voy a decir, ¿por parte de Motagua o de España, René? Los rostros desencajados y preocupados de parte de los aficionados del Motagua. Okay. Pero el aficionado Real España, que estaba por supuesto muy ilusionado, en la medida fue avanzando el reloj del cronómetro y se acercaba al minuto 90, se invirtieron los papeles. Comenzó el suspenso y el drama para los aficionados gabrineros, y los motagüenses comenzaron a eso del minuto 86 a celebrar. René, y se finaliza este torneo, un torneo más del fútbol hondureño. Tú como analista, conocedor del fútbol, del deporte nacional, que te gusta y sos apasionado de ligas internacionales, si estuviera en tus manos, René, el próximo torneo, ¿qué cosas hay que cambiar? Mira que este es un momento crítico, es un momento importante. Luego de lo que pasó con la selección nacional, quiero decir que la liga logró que el aficionado abandonara y se desilusionara del todo de nuestro fútbol, porque a pesar de lo que pasó con la selección, el aficionado pues apoyó a sus equipos en la liga. Ayer tuve pláticas con personas de la administración de la Liga Nacional y me dicen que las taquillas fueron buenas, que la presencia de aficionados en los estadios fue mejor que la del torneo pasado, y eso es un buen indicativo. A pesar del mal momento que vivimos con la selección, creo que la liga ha representado que el aficionado pues no pierda la pasión por el fútbol, y claro que hay cosas por mejorar, y lo primero que se debe hacer, Melvin, porque quizás son muchos los temas por mejorar, lo primero que se debe hacer es unificarse y unir ideas y trabajar en conjunto por el bien común, y dejar de manejar el fútbol pensando en los intereses particulares de los equipos. René, y saltemos del plano nacional al internacional. Real Madrid, Liverpool, Real Madrid. ¿Qué te dejó esta final de la Champions League? Mira, esta es una final que te deja claro que el fútbol tiene sus caprichos y tiene sus condiciones especiales. Porque en cualquier otro deporte vos pones a un equipo que juega mejor, que es favorito en el plano meramente del desarrollo del juego, y el otro no va a competir. Pero en el fútbol hay elementos más allá del mismo juego. Liverpool dominó, Liverpool por rato sometió a Real Madrid, pero Real Madrid demostró su grandeza, los jugadores del Madrid demostraron la casta de este equipo,
y resolvieron al final, como lo hicieron durante todo el campeonato, esta que es su competencia, fueron eficaces, lograron anotar y se quedaron con el título, su título número 14, histórico, sufrido, como lo querrás llamar, pero al final demostró que esta es la competencia del Real Madrid y que sigue siendo el rey de Europa. René, agradecemos de antemano, sabemos que ha sido una agenda muy cargada la que has tenido esta noche deportiva en la final. Tus palabras finales para el aficionado del Motagua, para el España, para el Olimpia. Al final, como tú lo dijiste, es unificar ideas, todos somos Liga Nacional, todos somos Honduras, todos somos selección, todos somos fútbol. Así que tus palabras finales para el aficionado, ¿qué es lo que nos espera en la próxima temporada? Mira, felicitaciones, como decía Santiago, el aficionado motahuense que en algún momento pensó que su equipo no tenía para llegar a estas instancias, lo demostró jugando con un plantel ganador. Felicitaciones a los aficionados que sufrieron, que aguantaron y que hoy vivieron este drama, y también felicitaciones para los de Real España, porque al final el equipo hizo un gran torneo y se despidió pues ganándole al campeón, pero no le ajustó debido a ese resultado en el partido de ida. Al hondureño en general, ahora viene la selección, hay que apoyar a nuestra selección, es una nueva etapa, es un nuevo comienzo. El fútbol es algo que tenemos en la sangre y en el corazón los catrachos, y hay que darle vuelta a la página, y quizás todavía mañana los aficionados de Motagua a celebrar, pero el martes comenzar a pensar en la Liga de Naciones de la CONCACAF y este nuevo cuerpo técnico que dirige Diego Vázquez, esperemos le traiga alegría al pueblo hondureño. Gracias René, René Mendoza esta noche como invitado en la sección deportiva de Banco de Vivienda en Melvin Aeroportuales y más. Igual felicitarte René por ese gran programa que tienen en compañía de Jimmy, de Carlos y de Luis Lara, que a propósito, ¿qué días son? ¿Qué hora es? ¿A qué hora lo transmiten? ¿Qué dial? ¿Redes sociales? ¿Qué nos puedes compartir, René? Qué grande, gracias Melvin, los invitamos para que nos escuchen en Conexión Footbox de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Vox FM, siempre en Emisoras Unidas. Gracias René, saludos al campeón del pueblo por allá, si anda engrandecido como siempre. Aquí lo tengo yo saludando gente, no te preocupes, abrazos. Gracias René Mendoza, esta noche desde San Pedro Sula, en Conexión Footbox, como comentarista deportivo en la sección deportiva de Banco de Vivienda. Hemos presentado Melvin Aeroportuarias y más. Hasta una próxima audición.